Bueno, feliz lunes. Espero la semana anterior hayan tenido mucha reflexión en esa semana de Semana Santa tan representativa para muchos de ustedes, los que profesan la religión católica, para los cristianos. Es una semana bien importante y espero que los que no lo sean pues también hayan aprovechado de la mejor manera para ponerse al día con sus deberes, para mejorar muchas cosas. Contarles que me siento un poquitico preocupado, no es la cantaleta después de una Semana Santa, sino más bien un poquitico la desilusión que trae en el formulario anterior. Varios recurrieron a copiar de Google, a buscar la pregunta en Google y la primera respuesta, entonces esa es la respuesta. Y es muy lamentable porque esa no es la intención. No sé si fue que se sintieron muy amenazados, pero lo que nosotros valoramos del cuestionario no es que la respuesta esté buena, sino que la respuesta nos diga que usted sí estuvo, que usted sí vio todo el módulo. Y entonces muchos copiaron y pegaron de Google y la respuesta no tiene nada que ver con lo que practicamos aquí. Entonces, yo lo que requiero en esos formularios, se los digo por última vez muy especialmente, es que usted conteste sinceramente. Primero, que esté todo el módulo. Si usted no se ve todo el módulo, créame que va a tener dificultades en ese cuestionario. Pero además va a tener dificultades con su vida, con todo. Si necesita un certificado, yo lo regalo, pero no se meta la mentira que usted es un seminario que no hizo. Si usted contesta esas preguntas y las contesta mal, pero yo veo que usted estuvo, pues usted no le va a generar ningún problema. Simplemente que yo voy a tener en cuenta que no estamos siendo claros, que el tema de pronto fue muy pesado para ustedes. Muchos de estos temas se aprenden en primero y segundo y tercer año y hasta más de derecho. Entonces es normal que sean temas que a veces no se cojan fácil. Pero sí les ruego el favor que seamos sinceros. Estamos hablando aquí de fortalecer el ser. Una de las pautas que enseñamos allí es practique sus principios y valores. Y ese principio de valor de la honestidad es bien importante. Y ese principio y valor del respeto por lo que otros han escrito, que así esté disponible en internet. Ustedes van a aprender, si no le han enseñado en el colegio, en la universidad, que uno por respeto a esos textos, entonces los coloca entre comillas y coloca la fuente. ¿Sí? Bueno, pero entonces vamos a empezar y de acuerdo casualmente a esas respuestas vamos a ser muy repetitivos de algunas cosas, también tratando de eslabonar mucho el conocimiento, de apalancar el conocimiento. A nosotros, a mí y a la Contraloría, lo que nos interesa es el proceso de aprendizaje que ustedes logren. Aquí no estamos por dictar 17 módulos por dictarlos, ¿sí? Esa no es la intención, ni estamos aquí cumpliendo un contrato, gracias a Dios, que es lo que hace que muchas veces estos procesos no se hagan responsablemente, porque lo que le interesa al contratista es simplemente cumplir con su contrato. Entonces, les pido muy especialmente que vamos a hacer en adelante muy cuidadosos de responder ese cuestionario con nuestras palabras, con lo que pensemos, con lo que entendimos. Equivocadamente entendimos, equivocadamente decimos. Eso no tiene ningún pecado ni le acarrea a usted ningún problema, porque no es un examen, es un cuestionario que uno que ya ha estado en estos ejercicios tanto tiempo sabe con la respuesta si usted vio el módulo o no lo vio. Así de sencillo. Espero que con el formulario de hoy no tengamos ningún inconveniente para no tener que cambiar la dinámica pedagógica, didáctica, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ya en el módulo séptimo del liderazgo juvenil en las instituciones educativas. Ese módulo séptimo entonces va a ser de mucho recordar cosas anteriores, como en todos los módulos siempre recordamos lo que hemos visto y traemos lo nuevo para ir amarrando, ir además encontrándole el sabor, el por qué vimos cosas en determinado momento. Entonces,
tenemos nosotros que entender que esto tiene un proceso central, que es la formación del ser, que es lo que más nos preocupa, que es lo más importante desarrollar aquí. La información sobre competencia ciudadana ustedes la van a encontrar dispuesta en muchos libros, desde diferentes vistas, desde diferentes enfoques, y hoy con el internet usted va a poder acceder a todo el conocimiento que quiera. Pero lo que nos interesa más es el fortalecimiento de ese ser, y que si usted va a ser un líder en esas instituciones educativas, sea un líder auténtico. Un líder auténtico que es aquel que aprende de su propia historia de vida, que cada acción que hace es capaz de entender el por qué le fue bien y el por qué le fue mal, y no simplemente dejar todo a la suerte, sino ir más allá de la narrativa y entender que siempre que nos va bien es porque hacemos prácticas que son importantes y que debemos repetir, y que a la vez cuando nos va mal es porque cometemos errores, y el único error en la vida es el que se comete 2 veces. Practicar principios y valores, no nos cansaremos entonces de repetirlo. Es importante que usted adopte unos principios, adopte unos valores, y que más que pregonar que los tiene, pues los ponga en práctica para que los demás sean los que hablen bien de usted desde esos principios y valores. Conforme equipos de apoyo, reconozca que usted no se las sabe todas, que por el contrario, cada persona tiene unas capacidades propias, y entonces si yo armo equipos de apoyo, pues encuentro allí finalmente, si soy un líder estudiantil y voy a hacer una movilización, van a haber unos que son buenos para hacer carteleras, van a ser otros que son buenos para hacer perifoneo, van a ser otros que son buenos para hacer las arengas, etcétera, etcétera. Entonces mire cómo es importante como líder que yo adopte esa necesidad de crear siempre equipos de apoyo, del reconocimiento del otro. Balancee sus motivaciones, no solo haga las cosas simplemente por motivaciones extrínsecas, preocupe siempre por encontrar motivaciones intrínsecas, es lo que nos da felicidad y nos da automotivación para hacer las cosas bien. Empodere a su gente, no solo basta tener equipos de apoyo, sino hacer que su gente crezca. Eso es como una pelota en una piscina, entre más agua le echamos, más sube el balón. Así son los equipos de apoyo, entre mis equipo más crece, más crezco yo. Integre su vida, el proyecto más importante, amigo, es usted. El proyecto más importante es el suyo. Si usted no es capaz de sacar su proyecto adelante, no va a ser capaz de sacar adelante el proyecto de una familia, y mucho menos el proyecto de una sociedad. Y entonces iniciamos por allá en un primer módulo, ubicándonos en que este es un modo de producción capitalista, y eso nos dejó muchas enseñanzas, entre otras que en este mundo capitalista tenemos que producir, que el que no produce se está volviendo entonces allí una carga para el resto. Y ejemplos tenemos muchos, cantidad de personas que están en familias en acción porque no tienen las capacidades suficientes para procurarse en su propio bienestar. Y entonces terminan todos los otros haciendo un gran sacrificio de pagar multas, tasas, contribuciones, para poder que esta persona tenga algo de ingreso y pueda vivir por lo menos pobre, pero no en la marginalidad. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Tenemos que tener en mente desde ese primer módulo que somos partes y dueños del Estado, que no, por pobre que seamos, todos también contribuimos, que en el supermercado no te preguntan si eres extracto 1, 2, 3 o 0 para descontarte el IVA. A todo el mundo paga IVA, que todo el que paga arriendo, el dueño de la casa le cobra un poquitico más del arriendo porque tiene que pagar un impuesto predial, que si usted monta una venta de medias tiene que pagar industria y comercio. Es decir, todos los colombianos somos los dueños de este Estado. Eso era el principal aprendizaje allí. Y también entender cuál es el papel del Estado, que es entonces redistribuir el ingreso, brindando unos bienes y servicios que por su naturaleza no los prestarían bien las empresas, no los prestarían bien los privados, entonces se llaman bienes y servicios públicos. Y entendimos luego entonces que para ese Estado entregar esos bienes y servicios públicos, que serían los productos, desarrolla toda una cadena de valor, tomando los insumos, teniendo unos procesos que entregan productos, esos productos se vuelven resultados, y esos resultados generan un impacto en la sociedad. Decíamos entonces que allí surgen dos conceptos importantes en esa cadena de valor: eficiencia y eficacia. Eficacia, cumplimiento de metas;
eficiencia cumplirlas con pocos insumos. Y dijimos entonces que para yo ser un líder auténtico en una institución educativa o en cualquier rol que desempeñe en la sociedad colombiana o de cualquier estado, debo conocer cuál es la forma o el sistema político que tiene ese estado. Y en el caso nuestro somos como forma de gobierno una república, como régimen político, como somos un régimen liberal, democrático, participativo y pluralista. Como forma de estado somos un estado unitario, descentralizado, con autonomía de las entidades territoriales. Como sistema de gobierno somos un sistema presidencialista y como estructura de la sociedad somos una sociedad plural. Que con todo ese conocimiento yo tengo entonces que entrar a comprender mi rol como persona, y ese rol como persona implica ese reconocimiento de la alteridad, que yo soy el otro del otro, y que entonces así como tengo unos derechos que me va a dar el Estado, que me va a garantizar el Estado, que me va a garantizar el orden establecido, igualmente yo tengo unos deberes que son 9 deberes que están en el artículo 95 de nuestra Constitución. Y luego avanzamos y ya comenzamos a pensar esa gestión, no de manera general como vimos aquí en la cadena de valor, sino vamos a empezar a verla como una gestión educativa. Y dijimos que la gestión educativa se hace desde el Ministerio de Educación Nacional, pasa por una Secretaría de Educación Municipal y termina siendo ejecutada directamente y casi con una autonomía propia en una institución educativa. Pero que ese concepto de gestión educativa teníamos que ubicarla en el concepto del Estado y de los que trabajan para el Estado, y que esos que trabajan para el Estado son servidores públicos. Y vimos cómo en el artículo 123 de la Constitución Nacional eso tenía una clasificación. Y entonces lo más importante de allí, de ese módulo, era entender que nuestro docente es un servidor público, que nuestro orientador es un servidor público, que los coordinadores son servidores públicos y que finalmente nuestro rector de la institución es un servidor público. Y que por estar allí, con ese manto, con esa capa protectora de ser un servidor público, pues el artículo 6 de la Constitución le daba unas responsabilidades y ya de manera más, digamos, más exigente que el de los simples ciudadanos. Y decíamos que mientras que los ciudadanos tenemos que cumplir la Constitución y la ley, y el resto podemos hacer todo lo que no esté prohibido, los servidores públicos tienen además que cumplir con unas funciones y hacerlo de la manera prevista en la Constitución. Y que ese contenido de ese artículo 6, viéndolo en la práctica jurídica, lo que nos conlleva es a tener claridad que tanto el docente de aula, como el docente de apoyo, como el docente orientador, como nuestros coordinadores, como la secretaria del colegio, como el rector del colegio, tienen una responsabilidad superior a la de los ciudadanos y que ellos responden fiscal, penal, administrativa, civil y disciplinariamente. Eso es importante entonces a la altura del módulo en que estamos, el módulo 7 de 17 módulos, porque entonces luego cuando hablemos de las contralorías usted tiene que saber que es que hay la necesidad de atender una responsabilidad fiscal que le atañe a los servidores públicos. Cuando hablemos un poquitico de la rama judicial, usted va a entender que allí aplica una responsabilidad penal y civil y administrativa que tienen los servidores públicos. Y cuando veamos entonces que existe una procuraduría y unas personerías, vamos entonces a entender que allí es donde se atiende una responsabilidad disciplinaria que le atañe a nuestros servidores públicos. Entonces ya tenemos esa claridad de que quienes trabajan allá en la institución educativa para el Estado colombiano son servidores públicos. Y por ser servidores públicos tienen una mayor responsabilidad que los otros ciudadanos, fiscal, penal, administrativa, civil y disciplinaria. Y entonces veíamos en el módulo anterior que para que esa gestión educativa pudiéramos decir que se hace de manera democrática, tenemos que entender que hay una manera como de calificar, de valorar la participación en la democracia.
existe una manera de calificar la participación en la democracia. Es decir, yo hablo con un rector y él me dice, no, yo soy muy democrático. Yo le digo, sí, ¿y por qué? Cuéntemelo, demuéstremelo. Entonces él me dice, mire, allá en mi colegio se elige el consejo de padres, allá en mi colegio se eligen los representantes de los docentes al gobierno escolar, se eligen los representantes de los estudiantes, se elige un personero, se elige un contralor estudiantil, con todas las garantías. Yo le digo, sí señor, ese es un ejercicio democrático, pero eso es lo más incipiente de la democracia. Esos son los mínimos de la democracia, elegir y ser elegido, el principio de la igualdad que nos dejó la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Pero eso estaba bien para el siglo XVIII. Eso no está bien para una Colombia donde estamos ya en el año 2021. Es decir, hicimos una constitución en el 91 que está cumpliendo 30 años. Entonces, allí usted no me está informando de una democracia realmente participativa. Porque la participación ciudadana, la participación como tal, se puede entender de unos niveles. Puede estar la participación a nivel información, a nivel consulta, a nivel iniciativa, a nivel fiscalización, a nivel concertación, a nivel decisión. Y entonces, cuando yo hacía esas preguntas sobre esos niveles, quería saber si ustedes me entendieron eso. Quería saber, porque necesito que lo entiendan bien, que si yo permito que la gente conozca los datos y la información que yo proceso, pues estoy dando posibilidad de democracia. Eso enriquece la democracia. Usted encuentra a la gente todos los días en los bares, en los parques, en las cantinas, en Facebook, en las redes sociales criticando al alcalde. Pero pocos lo hacen con propiedad. Pocos dicen, no, mire, lo que pasa es que el alcalde este año manejó tantos miles de millones de pesos, a la educación no le dejó sino el tanto por ciento de su presupuesto, a la salud solamente el tanto, en deporte solo se invirtió el 0,001%. Esa es una participación informada. Pero ese nivel de participación informada no lo pudiera tener un ciudadano si él no tiene acceso a la información. Pero una persona, un alcalde, un gobernador, un rector pudiera ser más participativo si todo lo que pueda tomar como decisión y lo pueda consultar con sus grupos de valor y sus grupos de interés, es decir, con las personas interesadas, lo consulta. Es un nivel más allá de entregar información. Pero podría ir más allá y permitir que las personas traigan iniciativas. Es decir, que todo lo que se hace en la institución educativa no sea una idea propia del rector o un mandato de la Secretaría de Educación, sino que existan muchas actividades, existan muchas iniciativas, se tracen muchas políticas, se diseñen muchos proyectos educativos muy desde la iniciativa de los educandos o de sus padres de familia. Entonces yo digo, ya hay más democracia todavía. Pero si además ese rector permite y le gusta que vengan y miren y esculpen y lo fiscalicen y lo controlen, entonces uno dice, venga, aquí hay todavía más democracia. Pero si ese rector además es un rector que aprovecha los espacios de participación para hacer todo de manera concertada con los diferentes sectores que conforman la comunidad educativa, entonces yo digo, este es todavía más participativo, más demócrata. Y si además en la toma de las decisiones deja que la mayoría sean tomadas por ese gobierno escolar, por ese consejo directivo, por esa corporación que hay allí en el colegio, y no que la mayor parte de las decisiones sean autónomamente tomadas directamente de él, eso uno diría, aquí hay todavía más democracia, tenemos un rector todavía más demócrata, más participativo. Eso es lo que yo quería que ustedes me entendieran de esa pirámide. Y en el módulo de hoy, en el nuevo contenido, en lo poco que avancemos hoy, van a entender la importancia que tiene que ustedes tengan muy claro esos niveles de la democracia participativa y de la participación. Entonces,
Eso es lo que yo quería escuchar en esos cuestionarios. Muy bien por la mayoría contestaron desde sus palabras, en una gran mayoría acertadamente, eso me da también mucha alegría. ¿Sí? Pero no se esfuercen en el nuevo cuestionario de ir a buscar en Google, porque yo automáticamente me doy cuenta que esto es copiado de internet. ¿Sí? Yo, en la forma como usted narra, yo digo, esto, pues de pronto, si es uno de nuestros participantes, entonces algún docente o algún padre de familia, porque yo sé qué grado de formación tiene usted cuando está en 11. Entonces, aquí no se trata de engañarme ni de engañar a nadie ni de engañarse a usted mismo, sino que es muy importante que esta pirámide de los niveles de participación yo la tenga muy interiorizada, porque si nos estamos formando como líderes en una democracia, pues tengo que entender muy bien esa democracia. Antes de la existencia del Estado de Derecho, la justificación del poder político y la regulación de su ejercicio se lograba con invocaciones a la divinidad, a la naturaleza. Es decir, ese ciudadano súbdito tenía un inmenso respeto por el rey, por las decisiones del rey que le llegaban a través de la nobleza. ¿Y por qué tenía ese inmenso respeto el ciudadano súbdito? Por esa monarquía, por ese régimen que se podría decir un poco autoritario de las monarquías y los principados. Pues porque ese rey se entendía desde la cosmovisión de las personas, ¿sí? Era un delegado de Dios, era producto de una divinidad, era natural, entonces era natural que hubiera un rey, siempre hay un rey, entonces tenía que haber un rey, ¿sí? O incluso la misma historia, ¿no? Lo que pasa es, y usted mira que todas esas monarquías, había una cantidad de tradiciones que se cumplían y los protocolos para la entrega de la corona, eso, había unas reglas y al príncipe se le formaban esas mismas reglas, ¿sí? Y entonces eso hacía que ese ciudadano súbdito justificara la existencia de un poder político y la regulación de su ejercicio. De esa naturaleza, de esa historia o de esa divinidad se derivaba entonces el principio de justicia, que permitía que ese poder fuera aceptado por los gobernados como un poder legítimo. Entonces, las monarquías no siempre estuvieron en caos, en el pueblo tratando de tumbar al rey. ¿Por qué? Porque por largos tiempos ese rey era aceptado porque había toda una mentalidad, toda una cosmovisión. Y por eso no es extraño que nosotros que fuimos colonia de un rey y que fuimos tan buenos ciudadanos súbditos, que aún logrando y declarando la independencia en 1810, seguíamos diciendo, ¿sí? Viva el rey, abajo el mal gobierno. Es decir, recuerden que los criollos no estaban aquí disgustados con el rey de España. Ellos querían seguir teniendo un rey, lo que pasa es que sentían que los que estaban aquí gobernando en nombre del rey estaban abusando de sus derechos y no le dejaban participar a los criollos, que eran los mismos hijos, sobrinos, nietos que ellos fueron haciendo aquí como descendencia. Entonces, mire usted que por eso no es extraño que alguno, yo sé que la gran mayoría no, pero que algún rectorcito por allí se sienta entonces como un monarca, se sienta como un rey, ¿muerto? Porque nosotros tenemos todavía muy allí en nuestro pensamiento esa confusión entre autoridad y sumisión. Recuerden que ese es un concepto que yo por allí lo repetí, lo repetí, lo repetí en un módulo anterior, ¿sí? Y siempre les decía, hay que respetar las autoridades, pero sin ser sumisos, ¿sí? Porque aquí ya no hay un ciudadano súbdito, aquí ya no hay reyes, ¿sí? En las monarquías, en los principados, donde sí habían reyes y príncipes,
Entonces, ese era el concepto que se manejaba, ¿sí? Es que él me manda con toda la autoridad porque él es una partecita de Dios, es una persona tocada por la divinidad, ¿sí? Porque es que históricamente necesitamos quien tome las decisiones y está probado que esa raza especial de la cual él viene es la que está hecha para gobernarnos. Así pensábamos nosotros en la humanidad hace muchos, muchos siglos, pero de eso queda mucho rezago. Entonces, digamos que estos niveles de participación no tendrían por qué existir en ninguna monarquía, en ningún principado. La información era totalmente privada del rey. Él sí le consultaba al representante de la iglesia por ese matrimonio nefasto que había entre iglesia y Estado. Por eso miren ustedes que todavía se sigue dando lastimosamente en las democracias, pero esa confusión, religión política siempre va a ser nociva, ¿sí? Porque a ustedes desde el miedo a Dios, el miedo a la divinidad, el seguimiento de unas reglas religiosas, pues puede seguir siendo manipulado para finalmente un ejercicio malo en la democracia. Entonces, en esos principados eran monarquías ni riesgos de consulta. Si había consulta era de pronto a la iglesia. Y de pronto por allá en algunos reinados muy organizados donde ya había senado y eso, entonces al senado, pero eso era una consulta muy, 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 muy superficial. La iniciativa era toda del rey. La fiscalización era al revés, no era para fiscalizar a la monarquía, sino era para fiscalizar a quienes estaban en nombre de la monarquía manejando los tributos, etcétera, etcétera. Concertación, ni forro. De pronto había alguna concertación entre reinados cuando algún reinado se iba volviendo imperio y colonizaba otro imperio, entonces concertaba con ese algunas cosas, pero concertación ¿cuáles? Y la decisión era toda del rey, toda del príncipe, allá con esa iluminación divina, ¿sí? Ese nivel de pensamiento, esa estructura de forma de pensamiento social y político es propio de un principado, es propio de una monarquía. Allí no hay ninguno de estos niveles de participación. Después de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, surge el Estado de Derecho. A partir del Estado de Derecho, dejamos la monarquía, dejamos el principado, entonces ya la justificación de ese poder político y la regulación de su ejercicio se satisface por el derecho, pues los ciudadanos aceptan las normas jurídicas, ustedes aceptan la Constitución, aceptan la existencia de unas leyes como modelos de comportamiento de alcance obligatorio. Luego el poder político y su ejercicio serán legítimos si se atienen a lo dispuesto en la ley, en el derecho. Pues este no es más que la expresión formalizada de los gobernados. Es decir, hay un gran contrato social donde yo como ciudadano tengo cierta tranquilidad de estar gobernado, ya no por la directriz de una monarquía o de un principado, sino por un derecho, por una constitución, por unas normas proclamadas, públicas, ¿sí? Y entonces allí, en ese Estado de Derecho, entonces yo siento que ese derecho no es más que la expresión formalizada de ese pueblo como pueblo gobernado. Es decir, nosotros los colombianos en ese Estado de Derecho confiamos en que tenemos una constitución que la respetan hasta los mismos gobernantes que elegimos nosotros porque somos una república, además somos democráticos, eso ya lo sabemos por un módulo anterior. Entonces, miren ustedes que aquí ya hay otra forma de pensamiento, ya un poquitico más lejos de la arbitrariedad que se puede dar en una monarquía o en un principado,
porque aquí va a haber un respeto por el derecho, por una constitución, por unas normas. Entonces, allí ya hay un avance en materia de esa democratización. Ese Estado de Derecho entonces se constituye bajo unos pilares, unos presupuestos. Es decir, hay unos presupuestos que si yo no los encuentro en un Estado de Derecho, así él me diga que es un Estado de Derecho, entonces yo digo, ahí no hay ningún Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Por qué uno desconfía del Estado de Derecho en Venezuela? Porque la división del poder político allá no es tan clara, ¿sí? Porque eligieron una asamblea constituyente para opacar el ejercicio de una rama legislativa, ¿sí? Allí son unos diputados, aquí como aquí los llamamos senadores y representantes a la Cámara, ¿sí? Entonces uno dice, venga, aquí ya no puede haber como de todo un Estado de Derecho, porque en el Estado de Derecho tiene que estar garantizada esa división del poder político. Aquí han habido presidentes, han habido mandatos nocivos para el país, muy nocivos para el país, porque han atacado a las altas cortes. Y cuando se trata de someter a la justicia y se pierde ese equilibrio entre la rama legislativa, ejecutiva y judicial, el que está en peligro es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en el que yo confío como ciudadano de que hay una constitución y que hay unas normas y tiene un supuesto. Y ese supuesto es que va a haber una división del poder, del cual hablamos en un módulo anterior. Entonces, miren lo importante que es que usted vaya teniendo ese conocimiento y lo vaya articulando. Ese Estado de Derecho tiene una base. Esa base es la igualdad. La igualdad que nos va a permitir entonces elegir y ser elegidos. La igualdad que nos va a permitir sentirnos sujetos de derechos y de las libertades humanas. Y entonces allí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por eso tuvo tanta importancia para hablar de Estado de Derecho, porque es a partir de allí, del respeto desde el órgano estatal, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión, de la libre locomoción, de la libertad de cátedra, de la libertad de clero, del derecho a la propiedad privada, del derecho a la vida, de todas esas libertades humanas conocidos como derechos civiles y políticos. Cuando esos derechos civiles y políticos se respetan a través de esa constitución y esa división del poder político, decimos, estamos en un Estado de Derecho. Aquí hay un Estado de Derecho. Cuando esas libertades humanas están restringidas, entonces nos vamos a Venezuela. Cuando usted expresarse, cuando usted movilizarse, cuando usted tener una opinión diferente a la del régimen que está gobernando, lo hace entonces perseguido político, entonces decimos aquí no hay un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no se están garantizando las libertades humanas. De allí la importancia de que ustedes jóvenes no vayan a caer en la trampa de esa polarización en que han querido llevar al Estado colombiano de derecha a izquierda. La mayor parte de las personas que pregonan eso ni siquiera saben qué es derecha, ni siquiera tienen ni idea de qué es izquierda, ¿sí? Pero entonces te ubican, si no eres de derecha eres de izquierda, ¿sí? Y si no eres de izquierda entonces es que eres de derecha. Y esos polos nos hacen mucho daño, porque no nos dan la libertad de pensar, de opinar, de construir, y porque llevan a una xenofobia, a un deseo de que el otro no exista. Bienvenidos quienes tienen un pensamiento más del lado del orden establecido, más del lado
de mantener los valores morales en un estándar de la sociedad, pero también bienvenidos quienes piensan de manera progresista, quienes piensan incluso que hay modos de producción diferentes. Claro, todo el mundo tiene esa libertad, es lo más rico del ser humano, el poder pensar diferente, y hay que respetar a los que piensan diferente. La libre expresión, la libre opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión es muy importante para la democracia. Entonces, un Estado de Derecho, que ya no es una monarquía ni un principado, se funda en esa igualdad y en la proclama y respeto por unas libertades humanas, derechos civiles y políticos. Pero además, el otro presupuesto es que va a haber un juez público imparcial. Es decir, yo sé quién me está juzgando. Si yo le quedo mal a otro en un negocio, entonces yo sé y me llaman de un juzgado civil, ¿sí? Yo sé quién es mi juez, me puedo defender porque hay una justicia pública, pero además una justicia imparcial, donde no importa mi color político, no importa mi forma de pensamiento, no importa mi estatus social, lo que el juez aplica es el derecho. Eso es un Estado de Derecho. Eso es un Estado de Derecho, ¿sí? Y entonces ese Estado de Derecho se materializa con todos esos elementos a través de cualquiera de todas nuestras instituciones. Y nuestra institución educativa es una muestra de ello. Es una muestra de ello, ¿sí? Yo tengo derecho a un juicio público imparcial. Entonces, si no estoy de acuerdo con la sanción que me aplicó mi profesor de aula, pues yo puedo pedir una reposición, pedir una apelación ante mi coordinador de disciplina, o si la decisión la tomó el coordinador disciplinario, ante mi comité de convivencia, porque yo tengo el derecho a la existencia de una justicia pública e imparcial. Y por eso todos esos derechos del derecho sancionatorio que aplican al derecho penal también le aplican al derecho disciplinario que practicamos nosotros cuando a partir de generar convivencia aplicamos sanciones. Y esa división del poder político no es ajena a la institución educativa. Allí hay un rector, pero también hay un consejo directivo, una corporación, donde con representación de todos los sectores de la comunidad educativa vamos a tomar las decisiones importantes para la institución educativa. Cuando yo soy respetuoso de esa división, cuando el rector no toma las decisiones que tiene que tomar el consejo directivo, sino que es el que las realiza, el que las ejecuta, entonces yo digo, aquí estamos hablando de esa misma división del poder necesaria para que no haya autoritarismo, que es lo que había en las monarquías. Cuando en la institución educativa no hay respeto por las libertades humanas, entonces allí está faltando nuestro Estado de Derecho en su mínima expresión, allá en su institución educativa, en un pedacito de la estructura del Estado está fallando ese Estado de Derecho. Entonces miren que son presupuestos que yo puedo trascender hasta lo más mínimo. En el municipio hay un alcalde, pero también hay un consejo municipal que le hace control político, ¿sí? Y entonces un alcalde que respeta las funciones de ese consejo, que acata los acuerdos municipales, es un alcalde que no está haciendo un gran esfuerzo, no, está cumpliendo con un Estado de Derecho. Todo ese entramaje es lo que le da confianza entonces, como lo decíamos en la diapositiva anterior, a los ciudadanos en ese Estado de Derecho. Ya la confianza no deviene de que quien nos gobierna y quien tiene el manejo del orden es el iluminado de Dios, sino que esa confianza que nosotros vamos a tener es la confianza del derecho, el derecho como tal, y pues lo llama Estado de Derecho. En ese Estado de Derecho, que es el que nos dio la Constitución de 1886, una Constitución centenaria que tuvimos, ¿sí?
ese Estado de Derecho, tenemos que en ese Estado de Derecho las relaciones gobernante-gobernado se soportan en el principio de autoridad. Es decir, todavía sigue teniendo ese Estado de Derecho a pesar de esos presupuestos, todavía no se ha desprendido del todo de esa manera de pensar que tenía la monarquía y el principado. Y por eso la Constitución del 86 arrancaba diciendo, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. ¿Sí? Esa Constitución no la estaba dando Dios. Ya no iba a haber una divinidad, pero eso se dio por Dios. ¿Sí? Ahí hay un peso clerical muy fuerte. La labor de las autoridades se concretaba en el cumplimiento formal de la ley con independencia de sus contenidos. En ese Estado de Derecho, lo que importaba es que la ley es válida y obliga porque fue hecha por el que la debe hacer. Entonces, si la ley la hizo el Congreso de la República y la hizo cumpliendo el procedimiento, esa ley es totalmente legítima. Y entonces, nosotros, en ese Estado de Derecho que teníamos hasta 1991 con la Constitución del 86, no había lugar a cuestionar la ley. No. Es más, ya había control constitucional. No había Corte Constitucional, pero ya había control constitucional. La Corte Suprema de Justicia podía declarar inexequible una norma, pero no lo hacía por su contenido. El contenido no importaba. Aquí lo que importaba es que esa norma la hizo el Congreso y la hizo respetando el reglamento del Congreso y con el procedimiento. Si existía cualquier error de procedimiento, entonces esa ley desaparecía del mundo jurídico, pero no por su contenido. Pudiera ser la ley más aberrante contra los derechos humanos y no importaba, había que cumplirla porque es ley. Ese Estado de Derecho que teníamos con la Constitución de 1886 nos dejó una forma de pensar que es posible que todavía tengan mucho coordinador, mucho profesor, mucho rector, pero que ustedes en el futuro, futuros rectores, futuros profesores, futuros coordinadores, futuros ciudadanos, futuros dueños de este país, ustedes jóvenes no pueden tener esa misma mentalidad, que la ley es ley porque es ley y válida porque si fue hecha por el legislador y siguiendo todo el procedimiento. Esa era la forma de pensar hasta 1991. Entonces el ciudadano era un ciudadano al servicio del Estado. Él como gobernado obedecía y se hallaba sujeto a la ley, no en atención al valor del orden en sí mismo, sino a título de validez formal, que asistía a quien profería sin cuestionar o criticar su contenido. Entonces, no había la menor forma de que yo como ciudadano, por lo menos de manera formal, pudiera cuestionar una ley. ¿Por qué? Porque todavía teníamos como ese manto del derrame de la divinidad que nos heredamos de la monarquía y que nos libramos un poquitico en el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho entonces nos daba una igualdad formal, una igualdad en la ley, pero no nos daba más. Vamos a hacer un break de 5 minuticos, como acostumbramos. Esperamos que ustedes descansen, se tomen un tintico, revisen sus notas, estén atentos al link del formulario y vamos luego a terminar nuestro módulo. Esperamos nos estén entendiendo, esperamos que estas cosas que repetimos y luego vamos articulando, así mismo allá en su forma de pensar, esté estimulando la construcción de un nuevo conocimiento. No queremos que estos esfuerzos sean perdidos. A mí lo que menos me importa es si usted tiene un certificado o no, es decir, si alguien me dice, mire, regáleme el certificado, yo lo regalo, lo que pasa es que, pero yo sí quiero es que ustedes le den valor a esto. Créanme, muchachos, muchas de estas cosas le van a ayudar a usted en el examen del IFES. Y del examen del IFES puede depender para muchos de ustedes el ingreso o no a una universidad.
Y muchas de las cosas que ustedes están viendo con nosotros le van a servir el día que se presente a un concurso público para un puesto público. Aprovechelo de la mejor manera.
En ese Estado de Derecho, ese modelo que teníamos desde 1886 hasta 1991, la democracia entonces estaba restringida al cumplimiento solo de elegir y ser elegido. Es decir, al cumplimiento de los mínimos de un Estado de Derecho. Mas, sin embargo, a partir de los años 80 ya habíamos empezado a madurar la idea y la ambición de tener un modelo de democracia más participativo. Pero en esa Constitución del 86, y los ciudadanos y nuestros papás y nuestros tíos y nuestros abuelos que se formaron en esa Constitución del 86, y muchos de nuestros rectores, de nuestros coordinadores, de nuestros docentes, ya un poco viejos, que se formaron con esa Constitución del 86, pues no hacen parte de esa cultura de la participación democrática. Y les cuesta entenderlo. Además, porque la participación es costosa. Costosa en términos de recursos humanos, físicos y financieros. Físicos, si yo voy a hacer consultas, o necesito un lugar, necesito un refrigerio para reunir la gente, o necesito unas papeletas para que la gente manifieste. ¿Sí? Si yo voy a hacer las cosas de manera concertada, pues vamos a tomar decisiones con más tiempo, porque la decisión que la tomo yo de manera arbitraria, pues la tomo ya, mientras que la decisión que toma de manera concertada implica escenarios de deliberación, una reunión discutiendo algún tema importante para la institución educativa puede demorar 2, 3, 4 horas, toda una tarde. Entonces mire que la participación tiene sus sacrificios y eso es costoso entender para una persona que ha tenido una formación en un Estado que ya no es nuestro Estado, que ya no es la Constitución del 91. Esa Constitución que tenemos que defender y que si algún día nos la van a transformar sea para mejorarla, para hacerla más progresista, más moderna, no para devolvernos hacia una monarquía, ¿sí? No para eliminar poderes, no para reducir la justicia, no para hacerle retroceder a esa construcción de democracia que hemos logrado a partir de muchas luchas políticas desde diferentes sectores de la sociedad, sectores de derecha, de izquierda, del tradicionalismo, del progresismo. Se estableció entonces en el 91 un modelo de Estado social de derecho. En ese modelo de Estado social de derecho se tienen que seguir cumpliendo los presupuestos del Estado de Derecho. Es decir, un Estado de Derecho un Estado social de derecho no quita el Estado de Derecho por un lado, no, se afianza en él, sigue basándose en la existencia de la igualdad, del respeto por las libertades humanas, del respeto por la división del poder, del respeto por un juez público imparcial, pero avanza. ¿Y hacia dónde avanza el modelo Estado social de derecho? Allí ya el valor esencial y superior va a ser la persona humana y sus derechos fundamentales. El valor esencial ya no es el orden. Recuerden que nuestro escudo viejo allá de Colombia todavía dice allá en la cinta, libertad y orden. Sacrificamos libertad porque tiene que haber un respeto excesivo por el orden. Y el ciudadano va a estar al servicio de ese orden. Realmente lo que tenemos en el 91 para acá es un Estado al servicio de la persona. El valor esencial aquí es la persona humana.
Y lo esencial aquí son sus derechos fundamentales. Entonces, a diferencia de ese Estado de Derecho, aquí el legislativo encuentra límites. El legislativo no puede legislar si no es en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y esos fines esenciales del Estado están en el artículo 2 de la Constitución. Yo lo resumo en 3 cosas: promover el desarrollo, garantizar los derechos humanos y fortalecer la democracia. Ese resumen realmente no es mío, es un resumen que utiliza mucho el Departamento Nacional de Planeación en sus publicaciones, pero me parece muy acertado. Entonces, aquí el legislativo puede legislar, a eso lo elegimos, pero tiene que respetar la Constitución y lo que hace es contribuir a cumplir unos fines esenciales del Estado declarados en el artículo 2 de la Constitución. Encuentra límites el legislativo en el respeto y la promoción de la persona humana, principio pro homine. No es pro homine, me corrigen allí, es pro homine, en pro del hombre. Encuentra allí ese límite. Entonces, el Congreso de la República ha expedido muchas leyes y ya no tenemos una Corte Suprema de Justicia que va a revisar si la hizo el Congreso y si la hizo como la tenía que hacer, sino una Corte Constitucional que sí revisa el contenido y lo revisa a la luz de la dignidad humana. Y si ve que va a estar contrario a la dignidad humana, que está contrario a la Constitución, entonces declara inexequible esa ley. Y muchas leyes de la República o muchos artículos de las leyes de la República han salido del mundo jurídico porque la Corte Constitucional las declara inexequibles. Porque aquí lo que prima no es quién hizo la ley y si ese es el órgano al que se le decidió hacer la ley y si la hizo de la forma como tenía que hacerla, sino que se importa el contenido. Y por eso el legislativo no podría imponer un nuevo orden social y económico. Lo vimos desde el primer módulo. Y les decía, mire, no, cuando en el escenario de la política y en el ejercicio de la democracia les digan a ustedes, mire, no voten por estos senadores, que es que ellos van a llegar allá a volver esto un comunismo, un socialismo, pues eso implica una reforma constitucional. El Congreso le está vedado a hacerlo, a no ser que sea mediante un acto legislativo, y si lo haría sería contrario a la Constitución, porque estaría sustituyéndola y no se le permite sustituir la Constitución. Entonces, mire que el mismo Congreso de la República tiene allí, digamos, unos límites, una camisa de fuerza. No puede imponer un orden social diferente y económico al que irradia la Constitución en sí. Ese modelo liberal en cuanto a lo político y liberal en cuanto a lo económico, es decir, vamos a ser capitalistas mientras subsista la Constitución del 91, el Congreso no podría mediante una ley cambiar eso. No es cierto, no es posible. El legislativo también encuentra límites en el respeto por la diversidad, por la diferencia y por el pluralismo. Es decir, el legislativo del Congreso de la República, si bien es el que hace las leyes, él hace unas leyes en nombre de la mayoría, pero entonces viene la Corte Constitucional y reforma y declara inexequible y protege derechos en nombre de la minoría. Porque hay un principio pro homine, una dignidad del ser humano por encima de cualquier otro interés y decisión y pensamiento político.
y el mismo mandato de no poder sustituir la Constitución. El Congreso de la República puede hacer reformas constitucionales, pero hay unos principios básicos dentro de toda esa Constitución que si usted los cambia, estaría ya hablando de una nueva Constitución y ahí estaríamos hablando no de una modificación constitucional, sino una sustitución de la Constitución, que fue lo que pasó cuando hubo el famoso referendo que se impulsó por la reelección de un tercer periodo. Y entonces dijo la Corte Constitucional, no señor, no se puede. Aquí ya estaríamos sustituyendo la Constitución, porque se estaría rompiendo el orden constitucional de la existencia de unos pesos y contrapesos, de la oportunidad que tienen las minorías también de llegar al poder en una democracia moderna. Y entonces no permitió, y allí encuentra límites el legislativo. Los servidores públicos quedan entonces también bajo un régimen de responsabilidades que vimos en la clase pasada. En este Estado social de derecho, entonces el servidor público está bajo todo un régimen de responsabilidades fiscales, penales, disciplinarias, civiles. Y vamos a ver en un próximo módulo cómo entonces ese órgano de control fiscal no hace parte de ninguna rama del poder público, porque aquí en un Estado social de derecho tiene que haber un control y unos controles sobre los servidores públicos más allá de la naturaleza de los propios órganos que vienen del poder político y de la división del poder. Al Ejecutivo se le impone una única y exclusiva forma de hacer la gestión administrativa. Módulo pasado. Entonces, el señor rector no le gusta la democracia. A él le parece que eso de estarle consultando a la gente, de que las cosas se tomen por votación, que eso es un desgaste, que, ¿cierto? Hermano, sí, usted tiene el derecho a pensar así, pero está en el lado equivocado, se metió en la casa que no era. Porque si usted trabaja en el servicio público en Colombia, el régimen que tiene que aplicar y la forma como usted va a administrar es el de una democracia participativa, donde hay mecanismos y espacios de participación. Entonces, yo entro a trabajar a la vivienda y allá me dicen, mire señor, mañana entonces, como usted ingresó a trabajar a la vivienda, mañana viene con una corbata roja y una camisa blanca. Y yo le digo, no, yo no me pongo una corbata roja, entonces no puede trabajar aquí. Es exactamente lo mismo lo que le pasa al servidor público. Entonces, un rector, un coordinador, un docente orientador, un docente de aula, se hace elegir bajo un concurso de méritos y gracias a su sapiencia, gracias a sus competencias, logra entrar al servicio público. Pero porque entró allí de una manera, digamos, justa, no le está diciendo que él allí se va a comportar de cualquier manera. No, él tiene que entender que es un servidor público y que esa investidura y esa autoridad le trae consigo una forma de actuar única y exclusiva. El Poder Judicial, nuestros jueces, en un Estado social de derecho, van más en camino, me perdona la tilde, más en camino de la justicia que de la aplicación literal del derecho. Es decir, un juez de tutela generalmente se aparta de la ley y dice, sí señor, sí existe la ley que dice que a este señor no tendría derecho a la pensión, pero yo juez estoy viendo que a la luz de la Constitución eso sería injusto porque este es un sujeto de especial protección constitucional,
por estas y estas razones. Entonces hace una excepción y se llama control de excepcionalidad. Dice, para este caso específico, a este año no le vamos a aplicar esa ley. ¿Cómo les parece? Eso no puede pasar en un Estado de Derecho. Allí están cogidos de la norma. Aquí no. Aquí prima la Constitución. Aquí prima los convenios y tratados internacionales. Aquí hay un bloque de constitucionalidad que se incorpora a la Constitución. Entonces, el día de mañana hay una norma de derecho internacional humanitario que no ha sido ratificada por Colombia. Y entonces diría un militar, no, es que eso no aplica aquí porque nosotros no ratificamos ese convenio. Y diría la Corte, venga un momento, lo que pasa es que existe el jus cogens, el derecho de gentes, que dice que todas esas normas del derecho internacional humanitario aplican a los estados, así muchas veces no se hayan acogido a ellas. Porque lo que prima es el sentido de la dignidad, de la protección de la humanidad, del entendimiento del hombre en todas sus dimensiones. Eso es lo que hace primar el Estado social de derecho. Así como en el Estado de derecho dijimos que estaba el ciudadano al servicio del Estado, aquí invertimos y decimos que en un Estado social de derecho está el Estado al servicio de los ciudadanos, pero más que ciudadanos, al servicio de las personas. Así como dijimos que en el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho existe si se da la igualdad formal y el reconocimiento de las libertades humanas, o sea, los derechos económicos, sociales, los derechos políticos, civiles y políticos, derechos civiles y políticos. Me perdonan el lapsus. ¿Sí? Asimismo decimos, aquí ya en el Estado social de derecho, el compromiso del Estado no solo con las libertades humanas. El compromiso del Estado aquí no es solamente garantizarle a todas las personas que puedan pensar diferente, opinar, expresarse, movilizarse, tener el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Viene este Estado social de derecho y dice, no, yo me comprometo también para buscar ya no esa igualdad formal, esa igualdad en la ley, en el derecho, sino una igualdad real. Y entonces me comprometo con otros derechos que también son fundamentales, otros derechos que si yo no los gozo, entonces no sería plenamente un ser humano con toda mi dignidad. El derecho a la educación, por ejemplo, ya no es un derecho civil y político, es un derecho económico, social y cultural, pero está protegido como un derecho fundamental. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, son derechos ya de una segunda generación. Y viene y se compromete el Estado con el derecho al medio ambiente, un derecho ya de tercera generación, más allá de los derechos económicos, sociales y culturales, ya derechos de solidaridad. Ese Estado social de derecho entonces ya tiene una forma más ambiciosa de comprometerse como orden establecido, no solamente para garantizar el orden, sino para garantizar el disfrute de derechos y el disfrute de la dignidad de los seres humanos. Preguntábamos en las preguntas del formulario anterior entonces, artículo segundo, ¿de qué? De la Constitución, los fines del Estado. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La gran mayoría contestó bien. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Entonces, ese pedazo del artículo segundo lo traíamos entonces a colación porque tenemos que entender que la participación ciudadana que venimos reclamando de esa gestión educativa, esa participación ciudadana es un mandato constitucional como fin del Estado.
Lamentable que algunos, los que vemos allí en azulito, contestaron que involucrar a los políticos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Eso es un razonamiento del Estado anterior, del Estado de Derecho. El Estado social de Derecho dice, vengamos todos a construir Estado. No, este no es tema de los políticos. Y peor aún, algunos, los de Zapotico, allí en la bolita, contestaron dejar que las autoridades tomen sus decisiones. Es decir, están por allá en el Principado, están por allá en la monarquía todavía, donde ven a las autoridades como reyes. Se dan cuenta lo importante de ir elaborando todo este conocimiento, de ir avanzando. Esto no es de aprender a repetir en las palabras que yo diga, ni en aprenderse esto de memoria, sino de ir armando una cosmovisión, un constructo propio, suyo. Por eso las próximas preguntas para el próximo módulo, contésteme en sus palabras, lo que usted entendió, no le dé miedo, yo no lo voy a calificar porque estuvo mal, yo le voy a rechazar su formulario si veo que lo que usted contestó allí, lo que me está dando a entender es que no vio el módulo. Pero muy bien por el 93.8%. Entonces, artículo 2 de la Constitución, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Punto y coma. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Preguntábamos en el formulario anterior, acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa, de acuerdo a lo presentado en la ley, muy bien por el 80.6%, que me contestaron, este es un deber del servidor público. Lo vimos, dijimos, mire, es un deber y no cumplirlo implica una falta grave, sancionable por el Código Disciplinario Único. Este es un numeral del artículo 33 del Código Disciplinario Único que trae los deberes del servidor público. Y decíamos, implica el respeto por las funciones que la ley nos ha encomendado como particulares que ocupan espacios de participación ciudadana o que legítimamente hacen uso de mecanismos de participación ciudadana. Claro, este deber del servidor público lo que implica es que ese administrador del colegio que llama rector, ese consejo directivo que es el cuerpo colegiado, digamos, que tiene allí el máximo poder en el colegio, que es el que toma las decisiones, ¿no? Dentro de ese gobierno escolar, tiene que respetársele las funciones. A ese personero municipal, estudiantil, hay que respetarle esas funciones, ¿sí? Acatar y poner en práctica esos mecanismos es un deber que se tiene con él. Como particulares, el representante de los docentes del consejo directivo, si bien es un servidor público, allí está actuando en representación de los docentes, pero también va a haber un representante de los estudiantes, que no es un servidor público, es totalmente un particular. Pero está allí en cumplimiento de un mandato, en cumplimiento de la Constitución, en cumplimiento de un decreto que crea ese consejo directivo, que crea ese gobierno escolar. Y por eso la participación de cada uno de esos espacios de participación tienen que estar garantizados por la administración educativa.
Aterrador que el 19% de ustedes haya contestado que este deber de servidor público no tiene que ver con los integrantes de la comunidad educativa. Cuando todo mi esfuerzo en el módulo anterior era que ustedes entendieran que el hecho del docente ser un educador, estar dedicado a una ciencia, a una disciplina tan linda como es ayudar a formar, a entregar conocimiento, a construir conocimiento, ¿sí? No por esa naturaleza y por esas características especiales, él no es un servidor, es un servidor público, trabaja para el Estado como empleado público, es un servidor público. Y tiene que cumplir con los deberes del servidor público. Y más aún si se es coordinador. Y más aún si se es rector. Claro. Aunque muchos de estos temas los vemos generales, todo lo que hablemos del servidor público estamos hablando del rector, estamos hablando del coordinador, estamos hablando del docente de aula, estamos hablando del docente orientador. Entonces, ese 19.4% espero cambien la percepción, espero este módulo lo vean bien, espero me estén escuchando debidamente, porque tienen que entender que ese rector, esos coordinadores, ese docente orientador, ese docente de aula, ese docente tiene que hacer su gestión educativa poniendo en práctica los mecanismos que se han diseñado para facilitar la participación de toda esa comunidad educativa en la planeación del desarrollo. Es decir, por eso es que la norma te va a decir siempre, usted va a hacer el PI o va a modificar el PI, tiene que haber participación de toda la comunidad educativa. Usted va a modificar el manual de convivencia, tiene que haber participación de toda la comunidad educativa. La concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa. En la gestión administrativa del ministerio, claro. En la gestión administrativa que hace la Secretaría de Educación, también. Y en la gestión administrativa que hace mi gobierno escolar, también. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, digamos que elegir y ser elegido en la democracia, es decir, que hayan elecciones en el colegio, eso es lo mínimo que le exige un Estado de Derecho. Eso no lo habría en la monarquía. Yo imagino los colegios de la monarquía y obviamente, pues, si los ciudadanos no pueden tomar decisiones públicas para los intereses públicos, pues muchas veces en la institución educativa de entonces. Más en ese entonces habían más maestros que le servían a la nobleza, porque la educación pues no llegaba, digamos, a los estratos más bajos. Elegir y ser elegido. Es que yo permito y fomento que allá en el colegio se elija el personero y se elija el consejo de padres y el representante de los alumnos y el representante de los docentes. Sí, eso es lo mínimo del Estado de Derecho, es lo mínimo de la democracia. Usted está en lo mínimo de la democracia. Muy bien porque lo haga, pero no merece un aplauso por eso. Es que si no lo hace, entraría a desconocer las normas y el orden constitucional. Es que no hacerlo es comportarme de una manera violenta. Es una forma violenta de actuar. No hacerlo. Lo que uno espera que haya impactado la Constitución del 91, que haya impactado la forma como se concibió la Ley General de la Educación, la Ley 115, que haya impactado el Decreto 1860, es que finalmente exista una cultura democrática donde se trabajen esos niveles de participación en la democracia que hemos visto. Es decir, que haya información. Sin información no se puede participar. Yo trabajé 20 años en una contraloría y mi trabajo era con la comunidad y fui invitado a muchas veedurías ciudadanas y lo primero que les preguntaba, ¿qué información tienen?
No, no tenemos información. Entonces ustedes no están haciendo veeduría. Están armando aquí un chisme que los va a meter en problemas. Usted no puede sentarse ya en el colegio, compañerito, estudiante, con otros compañeros, a imaginarse que el rector es un malvado y es un corrupto. Porque usted no tiene información. Pero usted tampoco se puede sentar allá o pararse al frente de todos sus compañeritos a pedir un aplauso para el rector por su gestión si usted no tiene información. Para poder haber participación es necesario conocer los datos. ¿Cuál es el presupuesto que maneja el colegio? ¿En qué se gastó? ¿Cómo se gastó? ¿Por qué se le dio prioridad a esto y no a esto? ¿Cuál es nuestro proyecto educativo institucional? ¿Cuándo se modificó? ¿Por qué se modificó? ¿Cuáles son las modificaciones que ha tenido todos los instrumentos de gestión del colegio por la pandemia COVID-19? ¿Cuáles son entonces esos nuevos mandatos establecidos en el manual de convivencia que me aplican a mí por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son un escenario muy diferente a la comunicación presencial educativa? Entonces, cuando ya en un colegio no solo se elige al personero, al contralor, al representante de los estudiantes, al representante de los docentes, etcétera, etcétera, sino que además se les entrega información y no solo a los líderes, sino a toda la comunidad. Cuando hay escenarios, por ejemplo, excelentes de rendición de cuentas, cuando se publican las carteleras, que ya vimos que es una obligación, que no hacerlo también es falta grave establecida en el Código Disciplinario Único. Vimos el artículo en el módulo anterior. Entonces, eso es lo primero. Ya cuando a mí me dice quien dirige una institución educativa que además de él ayudar a que se haga una buena elección clara, transparente y responsable de todo ese gobierno escolar y de todos los representantes a que tiene derecho la comunidad educativa, que él entrega la información pública. Que si es información pública es porque es de todos. Eso no ocurría en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se pensaba que lo mejor para la sociedad y para que no hubiera casualmente corrupción era el oscurantismo. Se pensaba que si la gente conocía el presupuesto se venían a robarse. Entonces lo ocultaba. En el Estado Social de Derecho decimos lo contrario. No, aquí la información es pública y entre más la gente conozca, más van a haber niveles de confianza, más va a haber capital social, más va a haber civismo, más van a haber ganas de ayudarle a ese rector allá que con unos recursos escasos, porque los recursos siempre serán escasos, está haciendo maromas para poder garantizarnos una educación de calidad. El que gana es el rector cuando gobierna con democracia. Porque cuando el rector y ese gobierno escolar es transparente, entrega toda la información, hay suficiente información, suficientes datos en la comunidad educativa, lo que logra es toda la solidaridad de esa comunidad educativa. Porque se dan cuenta que maneja unos pesitos para solucionar miles de problemas. Y que lo que el señor hace es maromas. Que parece un mago haciendo rendir esos recursos. Pero si nuestras instituciones educativas siguen actuando con el oscurantismo, pues van a tener lo contrario, una gran desconfianza por parte de los padres de familia, por parte de los mismos docentes, por parte de los mismos alumnos. Entonces, en el Estado Social de Derecho decimos, mire, no basta con elegir y ser elegido, aquí lo que hay es garantizar que la comunidad tenga la información pública.
Y por eso preguntábamos en el formulario anterior, publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad en lugar visible y público los informes de gestión, de resultados financieros y contables que le están rindiendo las instituciones educativas, en este caso a la Secretaría de Educación, a las Contralorías, a la Procuraduría. ¿Sí? Eso es un deber que tienen mis directivos escolares y como deber del servidor público tipifica una falta grave no hacerlo. Muy bien por el 63%, pero me preocupa que el 30% dijo que no es un deber para los directivos escolares porque estos no son servidores públicos. Entonces yo digo, venga, estos señores, este 30.6 sí vio esa partecita del módulo en la que yo expliqué por qué el rector, por qué los coordinadores, por qué la secretaria del colegio son servidores públicos. Y sería que si vieron esa partecita del módulo donde yo expliqué que esto que estamos leyendo es un deber que tiene todo servidor público. Y cuando repetí y vuelvo y repito que no hacerlo es una falta grave, sancionable. Un rector puede quedarse un mes castigado por la Procuraduría, sancionado por no haber cumplido ese deber, donde alguien lo denuncie. Es que si alguno de ustedes mañana se acerca al rector y le dice, doctor, bueno, colocar la cartelerita y publicar estos informes porque dice por ahí el Código Disciplinario Único esto, usted no le está haciendo un mal al rector, le está haciendo un gran favor. Pero decíamos, el por qué eso es tan importante, pues porque le entregamos información pública a la gente, damos a conocer lo que estamos haciendo, damos a conocer cómo hacemos magia con unos pocos pesos, con unos pocos insumos para entregar todos los resultados. Pero además nos autocontrolamos, porque tenemos que estar publicando si mejoramos o aumentamos la deserción o disminuimos la deserción. Si hay más repitencia escolar que el año pasado o es la misma. Claro que sí. Es importante para la comunidad educativa, para hablar de una democracia participativa en la gestión educativa, que se den a conocer los informes, todos los informes que la institución tenga que rendirle a la Secretaría de Educación, al Ministerio, a las Contralorías, a la Procuraduría. Todos esos informes van para cartelera. ¿Para qué? Para que la gente se informe de lo que estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo. Eso es democracia. Eso es una gestión democrática. Y aquí sí les pido a todos, ojalá todos estén conectados. Yo pregunté, ¿el derecho de petición es un derecho humano? Y el 90.6% dijo que sí, muy bien por ellos. Pero me queda un sinsabor por ese 9%. Porque fui muy vehemente en mi discurso. El derecho de petición es un derecho humano, igualito que el derecho a la vida. Una petición ciudadana, un derecho de petición es toda solicitud. Usted no tiene que desgastarse entrando a Google, así como entraron a preguntarle a algunos qué contestar en este formulario. Usted no tiene que desgastarse preguntándole a Google una minuta, un modelo para un derecho de petición. Tranquilo. Si su derecho de petición no dice que está haciendo uso del artículo 23 de la Constitución Nacional, que está aplicando los artículos 3 y sucesivos del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo,
pero dice que es un derecho de petición. Está claro lo que usted necesita. Está dando una dirección de notificación. Se está identificando usted quién es. Eso es un derecho de petición. Y el no contestarle ese derecho de petición es una vulneración de la dignidad. Si yo que no tengo niños estudiando en el colegio Pablo VI de Dos Quebradas, sino yo que no tengo niños estudiando en el Instituto Técnico Superior de Pereira, me da la berraca gana, oigan la expresión y me la disculpan, a mí el Mertadeo Cardona le dio la berraca gana. ¿Por qué? Porque le dio la gana de pedirle al rector de esos colegios, a todos tres, que me den copia del presupuesto del colegio. No me lo deben de dar, me lo tienen que dar. No me lo deben de dar, me lo tienen que dar. Porque si no me lo entregan, me estarían vulnerando el derecho de petición, un derecho humano. Estarían vulnerando mi dignidad. No estarían viendo el Mertadeo Cardona como una persona y no como una cucaracha. Me vieron como cucaracha, me pusieron la pata encima y me hicieron así, me estriparon. Eso es lo que hace un servidor público que no respeta el derecho de petición. Lo vea usted como una simple cucaracha, no como ser humano. El derecho de petición es un derecho humano y por eso se protege con la acción de tutela. Si usted, Contralor Estudiantil, le va y le dice al rector, necesito copia del PI, necesito copia del presupuesto del colegio, de la ejecución presupuestal, de los contratos que ha hecho, y el señor no se lo suministra, esa petición verbal también es un derecho de petición, y si yo tengo prueba de ello, pues puedo presentar una acción de tutela. Y créame que un juez de la República va a obligar al rector de su institución a que entregue esos documentos públicos. ¿Por qué? Porque el juez no se puede quedar quieto viendo que están mirando a ese pobre estudiante como una cucaracha, como un ridículo piojo, no como ser humano. Eso es el derecho de petición. Eso es el derecho de petición. Estás el más diáfano y el más puro de todos los derechos humanos, porque es ese que me hace visible ante lo público, como persona. En ese principio pro homine, que decíamos hoy que trae nuestra Constitución, el derecho a petición es un derecho humano. Jamás vuelvo a decir la barbaridad que no. Es un derecho humano. Es más, es el derecho humano por el que presentan más tutelas en Colombia, más que por la salud. Lo que más se protege en Colombia es el derecho de petición. Y siempre un juez va a fallar a favor de la persona que invocó un derecho de petición. Entonces, a más de los jamases, vuelva a contestar usted que el derecho de petición no es un derecho humano. Decíamos que en esos niveles de participación yo podría ser aún más democrático y algunas cosas que merezcan que sea consultada la comunidad educativa, entonces consulto a la comunidad educativa. Eso es democracia participativa. Eso es una gestión acorde con la Constitución Nacional. El rector debe tener esa sapiencia de que hay temas que deben de ser consultados con la comunidad. Y de hecho, por ejemplo, si entramos o no en la alternancia, si volvemos a la presencialidad, es un tema que muchos de nuestros rectores han entrado a consultarle con su comunidad. ¿Por qué? Porque son temas que salen de la razón humana de que necesariamente deberían ser consultados. La consulta es un nivel más allá de entregar información, el reconocimiento del otro para tener parte de conocer por lo menos su pensamiento, su opinión, su expresión frente a un problema público.
Entonces, cuando hablamos de niveles de participación, decimos es ir subiendo la pirámide. Y entonces yo puedo ser aún más democrático administrando mi institución educativa si además le permito a los diferentes grupos de valor, grupos de interés de mi comunidad educativa tener iniciativa. Es decir, a todos esos espacios de la comunidad educativa, a todos esos roles de la comunidad educativa, a todas esas representaciones de la comunidad educativa, le permito tener iniciativa, que me traigan ideas. Pero no para sepultarlas en el baúl de las ideas, sino que de vez en cuando una iniciativa de esas prospere y se reconozca y se diga. Yo lo digo mucho cuando enseñamos a ser líder auténtico y hablamos de empoderar los equipos, y les digo a la gente hay que reconocerle. Entonces yo cuando voy a una reunión de un colegio y escucho allá al rector reconociendo que esto que está haciendo no fue idea de él, que es de ese padre de familia, y que le demos un aplauso de padre de familia que una vez vino y trajo una gran iniciativa. Eso es democracia. No es simplemente elegir y ser elegidos. Un nivel más alto de la democracia es además tener en cuenta la iniciativa que viene desde la comunidad, desde el pueblo, en este caso desde la comunidad educativa, los estudiantes, los docentes, los padres de familia, el sector productivo que impacta a esa comunidad educativa. Pero yo puedo ser aún más democrático y puedo darle amplia participación a ese contralor estudiantil para que fiscalice, y le rindo cuentas y se las explico con toda autonomía, con toda libertad, y le abro las puertas de la información para que él se nutra. Y respeto sus hallazgos, sus discrepancias con la gestión. Ya luego vamos a hablar de esa fiscalización, de escenarios participativos, cómo se hace y cómo se debe hacer. Pero necesito que usted comprenda que llegar a ese nivel de una persona tener la capacidad de permitir que otro venga y esculque, que escudriñe. Si yo no tengo nada que esconder, no importa que otro venga y mire y revise. Y la crítica es necesaria. Alguien por allá muy sabio decía, yo necesito un amigo que me critique y si no un enemigo que lo haga, porque la crítica me nutre. Pero yo puedo ir más allá y ser todavía más democrático y hacer muchas de las acciones de manera concertada. Eso es democracia. Tener capacidad de concertación al interior de la organización con otras organizaciones, con otras instituciones. Eso enriquece mi cadena de valor. Eso aumenta mi capacidad, porque muchas veces no tenemos los insumos necesarios. O muchas veces los procesos pueden ser mejor hechos por un tercero. Y eso es democracia. El nivel de concertación está todavía más arriba, en esa posibilidad de democratizar la gestión administrativa, en este caso la gestión administrativa de nuestras instituciones educativas. Preguntábamos en el formulario, en el modelo económico neoliberal, la administración pública casi siempre es ¿quién? Muy bien, por el 90%. Planea y controla. La mayor parte de la inversión pública se ejecuta por particulares, contratistas, que cumplen objetos planeados por el Estado, sujetos a un control interno de las entidades, a un control fiscal y a un control social.
En ese 10% hubieron unos que dijeron que el Estado siempre es el que ejecuta. Ustedes muchas veces están allá en el aula cuando dicen, bueno, hoy le dice el docente, hoy le vamos a dar un espacio a un señor que viene de la Secretaría de Salud a hablarles de la sexualidad. Ese señor que viene de la Secretaría de Salud generalmente no es un funcionario público, es un contratista, es un particular. ¿Sí? ¿Quién diseñó, quién dijo que se hiciera ese programa? El Estado. ¿Quién va a controlar que el señor cumpla y vaya y realice ese taller como se lo prometió para poder que el Estado le pagara? El Estado. Entonces, el Estado generalmente en la inversión planea y controla, pero gran parte de la ejecución pública se hace a través de contratistas. Ese modelo que se da en el modelo económico neoliberal es muy importante conocerlo, porque no todo el que llega al colegio es un servidor público. Entonces, por ejemplo, el alcalde va a invertir una platica en el colegio y va a construir 4 nuevas aulas. Muy escasamente será la posibilidad de que los que lleguen sean obreros de obras públicas. El municipio de Cartago, por ejemplo, no tiene obreros en obras públicas. El municipio de Pereira sí, pues es municipio de Los Quebradas. Entonces, en Cartago no hay obreros. Entonces, ¿quién es el que llega a hacer esas 4 aulas? Un contratista, un ingeniero que el Estado planeó hacer esas 4 aulas y un ingeniero dijo, yo se las hago por tanta plata, con estas dimensiones, con estas calidades. Y el Estado, además de haber planeado, luego tiene controlada esa inversión a través de un interventor, de un supervisor, que vamos a ver eso qué es en este diplomado, en este seminario, perdón. Pero también viene a controlar la Contraloría, a ver si ese contrato, si se hizo, si las cantidades de obras son las que se pagaron. Pero también los estudiantes o los docentes o los padres de familia pueden conformar una veeduría y hacerle control social, porque el Estado planea y controla, pero gran parte de la ejecución no la hace él mismo, sino que la hace a través de contratistas. Entonces, vamos a tener muy en cuenta de aquí en adelante esos niveles de participación, y cada vez que hablemos de democracia participativa, cada vez que hablemos de participación ciudadana en este seminario, pues usted sabe que nos estamos refiriendo a una participación informada y a una participación que se da a niveles de consulta, a niveles de iniciativa, a niveles de fiscalización, a niveles de concertación, a niveles de toma de decisiones de manera corporativa. Estamos llegando entonces al final de nuestra clase. Espero hayan entendido muy bien los temas. Esperamos poder tener la convicción que podemos ya avanzar en la construcción del conocimiento, porque estos conocimientos básicos hayan quedado totalmente claros, como una forma de ver, como una cosmovisión, como una forma de pensamiento. Y entonces, la democracia, igualmente a nivel de los países, así como nosotros nos interesa para este seminario, la revisamos a nivel de qué tan democrático podría ser una institución educativa, y lo hacemos a través de esos niveles de participación. Con otros criterios también se puede medir un Estado qué tan democrático es, y allí tenemos los en verde más fuerte como estados que tienen un índice de democracia más alto,
con un verde más clarito, los que los tienen todavía un nivel de democracia, pero ya no una democracia totalmente perfecta, sino perfecta, hasta unos países que vemos allí en cafecito totalmente oscuro, que es donde hay gobiernos totalmente antidemocráticos. Ahí vemos, por ejemplo, como al lado de Colombia ya se pinta entonces a Venezuela como un país no totalmente tan tirano como esos cafecitos que encontramos en parte de África, en parte de Europa, en parte de Asia, pero sí miramos nosotros que nosotros aquí en este lado del continente americano prevalece el modelo democrático, ¿sí? Pero como incluso países abanderados supuestamente de la democracia y que han generado supuestamente guerras e invasiones en nombre de la democracia como Estados Unidos, no alcanzan a tener una democracia perfecta, es decir, eh, existen países con una mejor democracia que tenemos allí en un verde oscurito, ¿sí? Que tenemos países con un mejor nivel de democracia, como estamos aquí viendo Australia, ¿sí? Incluso en el mismo Sudamérica tenemos países un poco más democráticos que los mismos Estados Unidos, que supuestamente es la lid de ese liberalismo político que se llama democracia. Espero me hayan escuchado atentamente, me disculpan si fui un poquitico contundente, sin llegar a la agresión. Espero reciban mi mensaje, entiendan que aquí lo más importante no es contestar ese cuestionario y tener el visto bueno de la asistencia, que tengan claro que contestar el cuestionario no implica un examen, entonces lo que estamos mirando allí es que sea usted la persona que asistió, que vio este módulo, más allá de si todas sus respuestas son correctas. Ojalá que sí, ojalá estemos haciendo un buen ejercicio pedagógico y ustedes estén construyendo el conocimiento suficiente. Entonces, estén atentos que ya en este momento estaremos disponiendo el link para que ustedes puedan dar respuesta al formulario de la asistencia del módulo séptimo.